Mateo capítulo 24, verso 13 dice así: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Señor, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros, gracias por la fuerza que nos da, por la fortaleza, por la luz de tu palabra. Sabes que para nosotros ella es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu en esta noche llene nuestro corazón, llene nuestra mente, nuestros pensamientos. Abras tú los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender las cosas, Señor, que aún no percibimos. Haznos sensible a tu Espíritu, sensible a tu palabra, sensible a tu voz en todas las cosas, Señor. Tengamos un corazón humilde y humillado delante de ti, porque sabemos que esto a ti te agrada, mi Señor. Nos reunimos y nos sentamos a la mesa y decimos como siempre: danos hoy nuestro pan cotidiano. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Mateo capítulo 24, verso 13, donde el Señor dice: Más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esta es parte de la respuesta que Jesús le dio a los discípulos cuando dice la Biblia que Jesús estaba en el templo y cuando salió del templo, los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: mira, Señor, qué edificio que tenemos del templo, mira las cosas que hay, mira qué fuerte, qué grande, qué alto, qué hermoso, qué bello. Mira, Señor, mira. Los discípulos querían mostrarle al Señor la grandeza del templo, la perseverancia y el tiempo para hacer el templo. Y no solo eso, sino la resistencia del templo, del material con que estaba hecho, lo que podía resistir. Y cuando Jesús lo escuchó, los miró y le dijo: de cierto les digo a ustedes que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. Cuando Jesús le dijo esto, estoy seguro que tiene que haber sido un shock en su cabeza. ¿Cómo que va a ser destruido el templo? ¿Cómo que no va a haber? No pudieron decir palabra. Cuando usted lee eso, en este capítulo 24, si usted luego en su casa léalo desde el principio, entonces usted va a encontrar que esto, apenas salieron del templo, los discípulos preguntaron y ahí recibieron como un golpe en la mente. ¿Cómo que el templo no va a estar más? ¿Cómo que el templo va a ser destruido? ¿Cómo? Es algo como que no le entraba en la cabeza, fue como un shock. ¿Vio? Cuando le da como un shock, usted se queda sin palabra. Quedaron sin palabra y siguieron caminando y cada uno como choqueado iban caminando. Y la Biblia dice que cuando llegaron al monte de los Olivos, los discípulos ahí le preguntaron. Después que llegaron, ahí le preguntaron: ¿cómo es esto del templo? Y no solo eso, háblanos de tu venida, háblanos del fin de todas las cosas también. Pero el templo que va a ser destruido. Entonces ahí Jesús comenzó a darle la revelación de las cosas que van a venir en el tiempo del fin, de las guerras que iban a venir, de las cosas que iba a ocurrir en la redondez de la tierra, del ser conmovido los cielos, de ser conmovida las naciones, nación contra nación, guerra, oiréis de rumores de guerra. Va a haber persecución, se van a entregar uno a otro, el amor de muchos se va a enfriar. Y luego dice: pero el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Entonces, el que persevere hasta el fin. Entonces, perseverar hasta el fin, ¿en qué? Entonces, el que persevere hasta el fin en la fe. Eso es, porque nosotros miramos la salvación. ¿Por qué la persona es salva? ¿Es salva por lo que hace?
No. ¿Por qué la persona se pierde? ¿Se pierde por lo que hace? No. Entonces, ¿se salva? ¿Por qué se salva? Porque acepta a Cristo, entonces la salvación proviene de Dios. Se salva no por lo que hace, sino por lo que cree. Y se pierde no por lo que hace, sino porque no cree en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre de él. Es decir, en sus pecados va a morir. Si hubiera aceptado a Jesús, entonces entra la salvación, pero como no acepta a Cristo, no puede entrar en la salvación, entonces en sus pecados muere. Muere porque no cree. Simplemente si hubiera creído, se hubiera salvado. Si hubiera creído nada más. Si solo hubiera pedido ayuda. Si solo hubiera extendido la mano, ayúdame. Si solo hubiera hecho la persona como Jabe. ¿Se acuerda? Hemos estado viendo de Jabe. ¿Vio de dónde surgió Jabe? De la nada. Tenía pariente que le dejaban herencia, nada. Tenía territorio, nada. ¿Qué tenía? Nada. Simplemente tenía lo que muchos israelitas no tenían, que es lo que lleva a la salvación hasta que a aquel que persevera hasta el fin. ¿Qué es lo que le lleva a la salvación? La fe, la fe. Jabe tenía fe. Por eso hemos estado viendo que él de la nada, él oró a Dios a causa de la fe que había en su corazón y le dijo, si me dieres, Dios, bendición, si ensanchares mi territorio, si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y luego leímos que dice, y le otorgó Dios. ¿Qué es lo que vio Dios en Jabe? Fe. ¿Qué es lo que ve Dios en los hombres? Fe. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la persona a ser salvo? La fe. Y acá dice, el que persevere hasta el fin, ¿en qué? En la fe, en creer. En creer, en creerle a Dios, en creerle a lo que Él dice, la fe. Porque esta fe que nosotros hemos recibido, usted observe, no es una fe muerta. Que dice, yo creo y la vida de la persona sigue siendo la misma de siempre. No, esa es una fe que no es una fe genuina, es una fe muerta. Pero la fe que nosotros hemos recibido es una fe que produce obras. Es una fe que nos lleva a la obediencia, una fe que está ligada con la obediencia a lo que dice Dios. Es una fe que nos lleva a ponernos delante de Dios y Él, como el labrador, trabaja dentro de nosotros, trabaja dentro de nuestro corazón y va preparando nuestra vida para que cuando llegue el momento de la persecución, el momento de la lucha, el momento de la situación, el momento que nos golpee la vida en un montón de flanco, nosotros podamos estar firmes en el día malo. Entonces esta fe a nosotros nos prepara. No es una fe, tengo fe y ahí murió todo. Bueno, vamos a cantar, yo tengo fe, listo, ahí terminó. No, esto no es una canción, yo tengo fe. Esto es una vida de fe, tiene que ver con la vida. Porque esta fe que Dios puso dentro de nuestro corazón es una fe que va trabajando dentro de nosotros. Dios hace un trabajo mediante esta fe y va trabajando, va quitando aquellas cosas que impiden, que son tropiezos, aquellas cosas que no nos permite correr la carrera como tenemos nosotros que correrla. Entonces va sacando aquellas cosas que nos inutilizan para correr la carrera del cristiano, va sacando, va operando desde el día que creímos hasta el día de hoy. Esta fe fue operando en nuestros corazones. Por eso se vieron cambios, se vieron transformaciones. Por eso no es más el mismo, es otro hombre, ha sido creado en otro hombre, un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por la fe en Dios. Esta fe va trabajando en nosotros. No es simplemente una fe, tengo fe y ahí murió todo. No. Esta es una fe poderosa que cuando entró en nuestro corazón nos llevó a creerle a todo lo que Dios dice.
Una fe que nos dio oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Una fe que abrió nuestros ojos para ver la invisibilidad de las cosas invisibles, para nosotros verla. Abrió nuestros ojos para poder poner nuestra vista en las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Abrió nuestros ojos para que nosotros sigamos viendo lo que no se ve. Eso ha hecho la fe dentro de nosotros. Produjo cosas. Y esa es la fe que dice, mas el que perseverare hasta el fin, ese. ¿Perseverare en qué? Perseverare en la fe, perseverare en la palabra de Dios. Porque si no persevera en la fe, ¿cómo va a ser salvo? Una cosa es perseverar en la iglesia. Pero si no persevera en la fe, ¿cómo va a ser salvo? La iglesia, es decir, la congregación, no salva. Es la fe en Jesucristo que salva. La congregación es la reunión de aquellos que por la fe han creído, son salvos y se reúnen en un solo cuerpo, y es la congregación de los santos. Los santificados, aquellos que han sido santificados de una vez y para siempre, por un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo. Es la congregación, la reunión de aquellos que han sido hechos ahora participantes del cuerpo de Cristo a causa del trabajo de la fe que operó dentro del corazón de ellos y que los lleva a una continua salvación, y ellos están seguros de su lugar y de su posición delante del Señor. Ahora, ¿qué ocurre si no cree, si no creyó, si nunca creyó? ¿Qué ocurre si deja de creer? Lo vamos a ver qué ocurre si deja de creer. En el libro de Hebreos, capítulo 6, en el libro de Hebreos, capítulo 6, en el verso 4 dice así. Hebreos, capítulo 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces dice, y recayeron. ¿De dónde recayeron? No está hablando de que se equivocaron, erraron, patinaron, cayeron en alguna falta, en algún pecado. No está hablando de eso, sino que recayeron de la fe. Es decir, dejaron de creer. Entonces, cuando alguien deja de creerle a Dios, entonces, ¿cómo va a ser salvo? ¿Cómo se va a salvar cuando alguien deja de creer a Dios? Es imposible, no va a poder ser salvo alguien que deja de creer, porque la salvación es por la fe, no es por obra. Es por la fe, la persona cree, entonces es la fe que lo lleva a la salvación. Pero el día que deja de creer y él dice, no, la verdad que no creo que Jesús fue crucificado, la verdad que no creo que Jesús resucitó, la verdad que no creo, y él no cree, entonces es imposible que ya sea salvo, es imposible, no va a poder volver a creer, es imposible. Entonces dice, el que persevere hasta el fin. Entonces, ¿en qué tiene que perseverar? En la fe. Y dijimos que esta fe que nosotros hablamos no es una fe de boca, como dice Santiago. ¿Tienes tu fe? Bueno, dice, muéstrame por medio de las obras tu fe. Yo te voy a mostrar mi fe por las obras, es decir, por el cambio de mi vida, la transformación, las cosas que viejas pasaron para mí y para mí fueron todas hechas nuevas, y aquí yo voy en un perfeccionamiento espiritual. Bueno, ahora mostrame vos que decís que tenés fe, las mismas cosas que han ocurrido en mí. Porque las mismas cosas que han ocurrido en mí, estas ocurren en toda la redondez de la tierra, en todos los que creen. Esto ocurre en todo.
Entonces alguien que no tiene fe, dice que tiene fe, pero no se ve la obra de la fe en él, entonces ¿qué clase de fe es esa? Entonces Santiago dice, los demonios también creen, pero ellos no son salvos, ellos creen que Dios es uno, pero ellos no son salvos. La palabra de Dios no trabaja en el corazón de ellos, no trabaja en la mente de ellos, no hay transformación, no hay cambio en la vida de ellos, siguen siendo la misma persona de siempre, pero en los que han creído hay una nueva creación. Se produjo un nuevo nacimiento, una vida espiritual nueva. Aman a Dios con todo su corazón y más allá de todas las cosas que pueden ver con sus ojos, lo aman a Dios. Ellos son capaces de dar su vida por los hermanos. Porque no hay mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus hermanos. Son capaces de dar su vida a causa de la fe que hay dentro de su corazón, que es una fe que está ligada con las obras. No está separada la fe de las obras. Va ligada, va junto. Las dos cosas caminan juntas. Entonces dice, el que perseverare hasta el fin. ¿El que perseverare qué? ¿En qué? En la fe. Ahora, nosotros miramos en el libro de Hebreos, capítulo 6, del verso 4 en adelante, cómo es que habla de alguien que no perseveró en la fe, a pesar de que fue partícipe del Espíritu Santo, partícipe de la buena palabra de Dios, y dice, y recayeron, fueron partícipes, iluminados, partícipe del Espíritu Santo, partícipe de la buena palabra de Dios, sin embargo recayeron, dejaron de creer. Entonces, como dejaron de creer, ¿cómo se van a salvar? Dice, ya es imposible, ya es imposible. Y el verso 7 hace una aclaración justamente de lo que es esta tierra. Dice el verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre de ella, y produce hierba provechosa aquello por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol? Vuelve a presentar los dos. Primero miramos entre Mateo y el verso 4 de este libro de Hebreos, miramos al que cree, el que persevera en la fe, salvo, pero el otro que recae, que no persevera en la fe, se pierde. Y ahora el escritor muestra la tierra que recibe la lluvia de Dios y produce hierba provechosa, y la otra tierra que recibe la misma agua, la misma palabra de Dios y produce espina. ¿Por qué la diferencia? Si el agua era la misma, la bendición de Dios era la misma, la operación de la palabra en la tierra tenía que haber sido la misma, pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál era la diferencia? ¿Sabe cuál era la diferencia? Que una tierra estaba labrada por la palabra de Dios, la otra no. Una tierra recibió la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios, palabra del cielo, pan espiritual, pan de vida, y produjo cambio, produjo cosas dentro de él. Y la otra tierra recibió, pero no la recibió como lo que es, como la palabra de Dios. Entonces no trabajó, la tierra siguió con todo lo que tenía. Por eso, en lugar de producir hierba provechosa, produjo abrojos. Siguió en lo malo, siguió en el pecado, en la malicia, en la maldad, en la inmundicia. No hubo cambio, no hubo transformación. Siguió dando el mismo fruto que daba antes de que venga la lluvia. El mismo fruto, porque no hubo cambio. La tierra no cambió, no fue labrada. No dejó que la palabra produzca cambio en él. Nosotros hablamos hace poquito de un reto que nos hacía el Señor. Un reto, pero un reto bueno para que usted compruebe el poder del amor que hay dentro de su corazón, el poder del amor, cómo ese poder usted lo tiene que descubrir, que hay un poder que va más allá del sentimiento humano, que hay un poder que usted puede darle de comer a su enemigo, darle de beber a su enemigo, hay un poder adentro, y que la única forma de descubrirlo es que usted tome la decisión de ir a saludar a ese hermano, a esa hermana, que parece como que no le cae muy bien que le
le cae gordo, que le parece un poco, ir y romper dentro suyo el frasco de alabastro y descubrir que usted tiene una capacidad de amar más allá del sentimiento del hombre natural. Eso fue un reto. Fue un reto, es decir, un reto para que usted lo compruebe. Entonces, los que se atrevieron y lo hicieron, comprobaron el poder del amor de Dios que estaba dentro de ellos. Pero los que no lo hicieron no pudieron comprobar. No, sí, seguro, pero no hizo, no dio el paso, no fue a hacer, hermano, lo que el Espíritu le mandó que haga para que usted compruebe el poder que hay dentro suyo. No lo quiso hacer. Entonces, ¿cómo va a comprobar el poder que hay dentro suyo si no lleva a cabo lo que tiene que hacer? Entonces nosotros miramos acá, la lluvia vino sobre las dos tierras, pero uno produjo hierba provechosa. Es decir, dejó que la palabra lo labre, dejó que la palabra lo cambie, dejó que la palabra vaya operando en su vida, se dejó llevar por la palabra de Dios, una. Y la otra tierra resistió a la palabra, resistió a lo que el Espíritu decía a la iglesia, no quiso obedecer al Espíritu de Dios. Entonces, por más que viene la lluvia, no puede producir fruto provechoso porque no se deja labrar por la palabra de Dios. Cuando el labrador labra la tierra siente porque es hincada con el arado y luego es levantada y dada vuelta y siente que le está pasando como un arado por dentro porque va dando vuelta a la tierra preparándola para que reciba la semilla. La está preparando, por eso pasa el arado una vez, pasa otra vez, la va preparando, luego pasa otra herramienta, la va preparando para que cuando venga la semilla y venga la lluvia, esa tierra produzca. Pero si esa tierra le resiste al arado, resiste a todas las herramientas, ¿cómo va a producir hierba provechosa para aquel que la quiere labrar? El labrador es Dios. Jesús dijo así: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Él es el labrador. Entonces, ¿cómo si nosotros no dejamos que la palabra de Dios opere en nuestra vida y produzca los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida, cómo va a producir luego fruto provechoso? ¿Cómo se va a producir? Entonces dice así: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre de ella y produce hierba provechosa a aquello por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Quién recibe la bendición de Dios? La tierra. Respondió al agua de vida que Dios envió. El agua que envió para que la tierra tenga fuerza para dar a la semilla, estando la tierra preparada por la palabra de Dios, porque el labrador estuvo trabajando, entonces recibe bendición de Dios porque produce aquello para lo cual Dios envía su palabra. La tierra produce. Pero la tierra que en lugar de producir aquello para lo cual Dios envía su palabra, en lugar de producir, produce abrojo y espina, es una tierra maldecida. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, lo puso en una tierra bendita. Una tierra bendita, una tierra de bendición, una tierra que tenía fuerza para darle al hombre, hermano, la fuerza necesaria para la semilla que él siembre, una tierra fértil, una tierra de bendición. Pero cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, la tierra fue maldita. Y en lugar de tener fuerza para dar a la semilla la fuerza necesaria para que luego la planta tenga fruto, le produjo cardos y espina, es decir, una tierra que era maldecida. Entonces el escritor dice así: porque la tierra, y esto tiene que ver justamente con aquellos que recayeron. ¿Por qué recayeron? Porque no dejaron que la palabra trabaje dentro de sus corazones, le resistieron a la palabra. A mí me parece que eso no es tan así, no. Ellos tenían que venir a mí, no yo ir a ellos. ¿Por qué yo tengo que ir a ellos y yo tengo que ir a saludarlo? ¿Y por qué yo tengo? ¿Ve? Entonces resisten a la palabra de Dios, no quieren obedecer a la palabra de Dios y no pueden comprobar lo que produce Dios en la persona, en la vida. No lo pueden comprobar porque resisten.
Pero los que obedecen a lo que el Espíritu le habla dentro de su corazón, produce fruto provechoso para aquellos que lo han labrado. ¿Y quién es el labrador? Dios. ¿Y cuál es el fruto que produce? Produce comunión entre los hermanos y lo lleva a lo que dijo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Lo lleva a que se amen. Los lleva a que se perdonen, los lleva a que caminen la iglesia y los hermanos todos juntos como lo que son, un cuerpo en unidad, en un pensamiento, en una idea y en un deseo e intención del corazón de servir a Dios. Por eso dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, sí, el que persevere en la fe hasta el fin. En la fe, es la fe en donde tienen que perseverar los creyentes. ¿Por qué? Mediante la fe que Dios va trabajando en nuestra vida. Y es mediante la fe y la palabra de Dios que Dios va produciendo transformaciones. ¿Y sabe a qué nos estamos semejando? A la imagen de Cristo. La palabra de Dios nos va llevando y moldeando para alcanzar la imagen de Cristo. Es decir, en una tierra que es trabajada por el labrador, en una tierra que recibe la lluvia que envía el Señor, bebe la lluvia que muchas veces cae sobre de ella, y como es una tierra trabajada, entonces produce hierba provechosa para aquello por lo cual es labrada. ¿Y qué recibe la tierra? La bendición de Dios. ¿Sabe lo que es? Es como dijo Jabes en su oración: oh, si me dieras bendición. Entonces miramos a Jabes, él quería bendición, que Dios lo bendijera, y Dios quería bendecirle, pero Dios le pedía algo a Jabes: fe. Dios nos pide algo a nosotros, fe, que tengamos fe. Dios nos pide algo a nosotros, que oigamos lo que el Espíritu dice y habla a la iglesia. Dios nos pide algo a nosotros, que obedezcamos a la dirección que el Espíritu de Dios nos da para que comprobemos la gracia de Dios que nos fue concedida a nosotros en el tiempo del fin, para que lo comprobemos. Jabes, él pidió la bendición: oh, si me dieras bendición. Y nosotros leemos acá que la tierra que produce fruto para aquel que es labrada recibe la bendición de Dios. Quiere decir que la bendición de Dios está siempre a las puertas a aquellos que aman a Dios y le obedecen a lo que el Espíritu habla y dice siempre a la iglesia. La bendición está siempre a las puertas. Entonces dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre de ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo, es tierra de maldición, espinas y abrojo, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin será quemada. Así que hay un fin. Hay un fin, el ser quemada, el ser maldecida. ¿Por qué? Porque no produce aquello para lo cual Dios envió su palabra que produzca en su vida. Es decir, le resiste una tierra árida, dura, que no quiere quitar sus cascotes, no quiere quitar sus raíces malas que tiene, no se deja que el arado de la palabra de Dios produzca cambios, transformaciones. Resiste siempre al Espíritu de Dios, siempre resiste a la palabra, siempre resiste a la profecía, siempre resiste a los sueños de Dios, siempre resiste a la palabra, aún de los niños. Por la boca de los niños sale la palabra y siempre resiste. Por los inocentes sale la palabra y siempre resiste. Entonces, ¿qué puede recibir? Si no, dice, está próxima a ser maldecida, porque la otra tierra recibe bendición, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Por eso Jesús dice así: mas el que persevere hasta el fin en la fe, dice, ese será salvo. Perseverar en esta fe genuina que Dios derramó dentro de nuestro corazón,
Esta fe que está ligada con la obediencia, que produce cambio en la persona que ha creído, y esta fe que nos lleva a una salvación segura y firme. Y el verso 8, 9 dice así: pero, dice el apóstol Pablo, pero en cuanto a vosotros, oh hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces tenemos que hablar así para que se aclaren los ojos del entendimiento, pero nosotros sabemos quiénes son ustedes, sabemos la fe que poseen, porque han sido manifestadas, no una fe muerta, sino una fe viva. Conocemos quiénes son, conocemos su llamamiento y estamos persuadidos que el que empezó en ustedes la buena obra, la va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. Conocemos, entonces por eso dice el escritor así. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Así que hay cosas mejores. Llegamos a un punto de conocimiento, llegamos a un punto de gracia, llegamos a un punto de revelación. Así que todavía hay cosas mejores, nos esperan cosas mejores. Yo recuerdo que en una oportunidad, estando orando, dije, bueno, Señor, hasta acá, bueno, ya he llegado, mi Señor, tú dirás. Y escuché una voz que me dijo, aún falta lo mejor, me dijo, lo mejor. Aún falta lo mejor. Quiere decir que no es que llegamos al final, no es que ya alcanzamos todo, sino que nos espera mucho más todavía. Hay mucho más allá de donde llegó, hay mucho más allá de donde alcanzó, hay mucho más allá de donde usted logró, hay mucho más allá, hay más todavía. No es el todo, hay más. No que sea perfecto, sino que debemos y vamos todos juntos rumbo a la perfección. Ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección y sabemos que hay más. Entonces nosotros miramos al más y allá vamos en el nombre de Jesús para alcanzarlo todo, para lograrlo todo, para alcanzar y llevar a cabo las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces a los que creemos, allá vamos, allá vamos. Por eso nosotros miramos a Jabe. Invocó Jabe a Dios. ¿Por qué? Porque tenía una fe viva, no era una fe muerta, una fe viva, un anhelo, un deseo de la bendición de Dios, un deseo de acercarse al Señor. Por eso dijo, oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, si tu mano estuviese conmigo, me librares de todo mal y que el mal no me dañe. Oh, y luego la Biblia dice, y le otorgó Dios. ¿Por qué le otorgó? Por la fe. ¿Por qué recibimos nosotros las cosas? ¿Por lo bueno que somos? Por la fe, porque creemos, le creemos a Dios lo que Él dice y mediante la fe nosotros recibimos. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos acercarnos al Señor creyendo. Por eso dice así. Pero en cuanto a vosotros que habéis creído, que se produjeron cambios, transformaciones, que sienten en su corazón, que aman a Dios con toda su fuerza, su corazón, que saben, le conocen. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos nosotros de esta manera. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¿Se da cuenta? ¿Ve que era una fe con obra?
No era una fe, yo creo y ahí moría. No, el apóstol dice, no, Dios no se olvida de lo que ustedes han hecho mediante la fe, que la obra de la fe que ustedes tienen, lo que produjo, de eso Dios no se olvida, de vuestra obra y del trabajo de amor que mostraron para con todos los hermanos, Dios no se olvida, sello manifiesto que es la fe que Dios ha derramado en los que han creído. Sello manifiesto. Por eso en el libro de Efesios Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe y del amor para con todo, fe y amor, el sello de los escogidos de Dios, el sello de aquellos que han sido llamados para ser transformados, para alcanzar la imagen de Cristo, el sello. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Y volvemos al principio, más el que perseverare hasta el fin. Así que, mis amados hermanos, Dios empezó una obra en nosotros. Él la empezó, no es una obra de nosotros. No es que nosotros hicimos cosas porque nosotros somos muy santos, no. Ha sido la obra de la fe que Dios puso dentro de nuestro corazón. Y si a algún punto llegamos, es a causa de la obra de la fe que está metida dentro de nuestra vida. De tal manera que ninguno de nosotros nos gloriemos en nosotros mismos, sino en Dios que nos dio esa fe salvadora. Amén, hermano. Amén. ¿Alguno se va a gloriar? El que se gloríe, gloríese en el Señor. Nos ponemos de pie y oramos. Oramos delante del Señor. Nos ha dado una fe para que nos lleve hasta el final, para que perseveremos hasta el fin, sabiendo que esta fe en nosotros va perfeccionando nuestra vida. Dios es el labrador. Él es el labrador que va llevando nuestras vidas en el Evangelio.